Listo, mis hermanos. Llegamos ahora al libro de Hechos. Vamos a estudiar eso. Vamos a volver al Evangelio de Juan en otro momento. Pero, pues el Señor vino con gran esperanza, ¿cierto? Se vio en él señales claras de que Dios ha venido. Se esperaba en él el cumplimiento de la promesa a los padres en él. Parecía que él iba a ser el redentor del mundo y libertador de su pueblo. Pero esa gloria no fue recibida por todos. De hecho, fue rechazado por los líderes y judíos y él fue crucificado. Al ver ese evento, algunos de sus seguidores más cercanos hicieron algo muy natural. Se desmayaron. Regresaron a su vida anterior. Regresaron a pescar. Pero el tercer día resucitó y se manifestó a las hermanas, a los 12 y muchos otros testigos. Esto renovó la esperanza de sus discípulos y les llenó de mucha energía para tomar su comisión y predicar a otros. Pero tenían que esperar un tiempo hasta que la promesa del Padre venga, hasta que el bautismo del Espíritu Santo, del cual el Juan Bautista había hablado, venga. De una perspectiva, con la ascensión de Cristo, la iglesia estaba en su etapa definitiva. Esos primeros años iban a determinar si el cristianismo era simplemente una entre muchas otras sectas que habían venido poco después y poco después desaparecido. De hecho, incluso Lucas propone esta pregunta al principio del libro de Hechos, en las palabras de Gamaliel. Dice, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con esos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él. Y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días de censo. Llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con esos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plano de acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Había mucha sabiduría en esa formación. Y fue una gracia común que calmó algo de la intensidad de su persecución. Pero es una pregunta clave para todo el libro de Hechos. Es una pregunta natural que Teófilo probablemente había hecho. Había leído ya de las grandes cosas que Cristo hizo en su vida y las historias increíbles acerca de su resurrección. Pero una prueba más para la veracidad de esa historia sería que no desapareciera como todas las otras sectas. Por eso Lucas demuestra a lo largo del libro que la iglesia de Cristo en ningún sentido desvanece, antes bien crece y se multiplica. Va dando frutos y conquistando nuevos territorios, desde Jerusalén hasta Judea y Samaria y hasta Asia Menor y Europa y los últimos confines de la tierra. Y termina en la gran ciudad de Roma. Vemos que aún a pesar incluso de los intentos del enemigo en falsa enseñanza, en la persecución, mientras más los oprimían, más crecían, como en Egipto. Este libro es importante también en el canon del Nuevo Testamento, porque forma un puente entre las cartas, sobre todo de Pablo, y los evangelios. Empieza donde terminan los evangelios, con la ascensión, y relata la historia de su avance a través del ministerio del apóstol Pablo. La próxima sección canónica se dedica a las cartas de este mismo apóstol. En una manera es paralelo al libro de Deuteronomio. Deuteronomio recapitula y expande la historia y la vida pactual del pueblo de Israel en esa transición de salir del desierto y entrar en la tierra prometida. En una manera paralela, Hechos provee la transición de la vida terrenal de Cristo a la vida de su cuerpo y reino inaugurado en esta tierra hace que Él venga otra vez. Tiene una relación muy estrecha con los evangelios. Hechos es esta parte 2 del evangelio de Lucas. Así continúa algunos de los temas que empezaron en Lucas, aunque se presenten como un libro propio. Textualmente, Lucas hace algo al principio que parece unir los dos libros temáticamente. Ese punto gira alrededor del Espíritu Santo. En Lucas 3, en su relato del ministerio de Juan Bautista, encontramos estas palabras. Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua,
Pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Pero en Hechos pone estas palabras en la boca de Jesús después de su resurrección. Y dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de pocos días. Esa conexión intertextual señala una conexión entre los dos libros y la esperanza que por fin esa profecía de Juan se va a cumplir como manifestada en el libro de Hechos. Y es interesante cómo eso empieza con Pentecostés y termina en capítulo 19. La última vez que vemos esa venida del Espíritu con señales de lenguas, etc., viene en capítulo 19 con los de Éfeso, quienes solo conocían el bautismo de Juan. Solo se habían bautizado con el agua de Juan, pero no con el Espíritu de Cristo. Es interesante cómo ese contraste aparece al principio de esa historia en Hechos y al final de ese tema en Hechos, y también es lo que conecta con el principio del Evangelio de Lucas. También Hechos da resolución a muchas preguntas importantes que surgen de los evangelios. Una pregunta clave no resuelta en los evangelios es la venida del Espíritu prometida por Cristo y Juan el Bautista. Vemos algo en Juan cuando él sopla sobre ellos, pero es algo paralelo y complementario a la historia de Hechos. Además, la pregunta natural es ¿qué hicieron los discípulos después de su muerte? Otra pregunta que responde ahí en capítulo 1 es ¿qué pasó con Judas? ¿Qué pasó después de su muerte? ¿Quién tomó su puesto? Y hablando de un tiempo, 20 y 30 años después, la pregunta surge, ¿cómo llegó este grupo pequeño de seguidores de un Cristo crucificado a ser una secta tan importante en tantas partes diversas del Imperio Romano? Sí, exacto. ¿Qué hace ese grupo distinto de los demás? También es otra pregunta. ¿Por qué este sigue y el grupo de Teudas y Judas no? Al mismo tiempo es muy estrechamente conectada con las epístolas. Se conecta muy íntimamente con las cartas de Pablo debido a su autoría de una sección muy prominente del canon del Nuevo Testamento. Pero también se conecta con las epístolas generales, ya que relata mucho de la historia de cómo el Evangelio llegó a Asia Menor, que es el recipiente de 1 de Pedro y 2. Y también explica algo de la prominencia que recibieron los autores Santiago o Jacobo, Judas, Pedro y Juan. Además, Hechos nos ayuda a entender algo del contexto histórico de varias de las epístolas, ya que nos relata la historia de cómo llegó el Evangelio a Asia Menor, Galacia, Roma, Grecia, Filipos, Éfeso y Tesalónica. También nos encontramos con algunos personajes importantes en estas cartas, como Timoteo, Marcos, Silas. Además, ese contexto nos ayuda a entender varios temas importantes en las cartas. Por ejemplo, la naturaleza de los dones del Espíritu, que son tan prominentes en 1 Corintios. El debate sobre la inclusión de los gentiles, que llena casi todas las cartas, como Gálatas y Efesios, entre otros. También vemos la realidad de persecución y sufrimiento, que se menciona en muchas cartas, pero especialmente en 1 Tesalonicenses, Filipenses y 1 de Pedro. El discurso de Pablo en Hechos 20 también habla de la venida de falsos profetas. La historia de Simón Mago en capítulo 8 habla de esa realidad también, que es el contexto de libros como Gálatas, Judas, 1 y 3 de Juan, y ese contexto de en toda la iglesia hay falsa enseñanza. Otro es la benevolencia a aquellos que están con necesidad. Por ejemplo, mucha parte del libro de Hechos es Pablo y Bernabé y otros llevando ofrendas para Jerusalén, para ayudar con hambruna y otras persecuciones que sufrieron allí en Jerusalén. Entonces, eso es algo que se encuentra en muchas de las otras cartas. En 1 Corintios habla de esto, o en otras cartas como en Gálatas o en Filipenses habla de aquellos que contribuyeron a la necesidad de los santos. 1 Tesalonicenses también habla de eso.
Entonces, eso explica algo del contexto histórico detrás de muchas de esas cartas y prácticas. Como dijimos, el autor de ese libro es Lucas y probablemente fue escrito en 62 o 63. Cuando llegamos a la estructura del libro, es un libro grande y por eso es un poco difícil de ver una estructura clara. El libro es tan unido íntimamente que las secciones no son tan marcadas. Hay varias propuestas entonces para su estructura. Y hay varias microestructuras y macroestructuras. En primer lugar, algunos organizan el libro en dos partes principales. Pedro y Pablo. Pedro de 1 a 12 y Pablo de 13 a 28. Y eso es posible. Y de hecho sí, hay un énfasis en Pedro al principio y un énfasis en Pablo, obviamente, después de capítulo 13, cuando él es ordenado como misionero. Aunque sí aparece antes también. Y Pedro aparece después. Entonces no es exclusivo. Ya no voy a mencionar a Pedro o no voy a mencionar a Pablo antes. Pero el énfasis es Pedro al principio y Pablo al final. Incluso es interesante notar las semejanzas. Pedro y Pablo se imiten el uno al otro en varios sentidos. Se registran sermones parecidos, como por ejemplo en Hechos 13, Pablo predica un sermón parecido a Hechos 2. Los dos citan a varios textos importantes del Antiguo Testamento. Los dos hablan de la venida del don del Espíritu sobre los gentiles. Pedro en capítulo 10 y 11 y Pablo luego en otros contextos. Algunos de los milagros también son parecidos entre los dos. Entonces, el último de Pablo es un nuevo a Pedro, el Pedro a los gentiles, como Pedro es para los de la circuncisión. ¿Estamos bien con eso o debemos? Sí. Otra estructura propuesta se basa en versículo 8 del primer capítulo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Parece seguir ese patrón todo el libro, pero no es difícil discernir una estructura precisa de aquí habla de Jerusalén, aquí de Judea y Samaria, y aquí de los confines de la tierra. No es una estructura como exactamente así. Hay otros puntos y otras conexiones, pero sí en algún sentido. Parece enfatizar Jerusalén y Judea en 1 a 7. Capítulo 8 habla de los samaritanos. Ahí capítulo 9 empieza el enfoque en Pablo y su conversión. Capítulo 10 y 11 habla de los primeros gentiles y la llegada del evangelio a Antioquía. Pero de ahí, a partir de ahí, sobre todo en capítulo 13, tenemos los viajes misioneros de cómo el evangelio llega a los confines de la tierra. Entonces tenemos Jerusalén y Judea 1 a 7, Samaria capítulo 8 y el resto del mundo sobre todo 10 y adelante, hablando de los gentiles que abre la puerta para las misiones afuera. Otra estructura literaria un poco más convincente y más reconocida como una técnica literaria, no simplemente un bosqueo temático, es que en 6 lugares del libro hay una frase de resumen, un tipo de resumen de lo que ha venido. En 6, 7, ¿por qué hago esto? Ahí. El libro de Hechos. En 6, 7, 9, 31, 12, 24, 16, 5, 19, 20 y al final 28, 31, aunque ese es un poco diferente. Todas estas referencias sirven un tema importante.
sirviendo los temas de Lucas, de Cristo como el que trae el reino de Dios, el nuevo Adán, Cristo como el iniciador de una nueva humanidad, con los judíos y gentiles unidos. Es algo interesante que en todos esos puntos usa el lenguaje de Génesis 1:28 o el libro de Éxodo. El libro de Hechos tiene una contribución bíblico-teológica importante. Vemos como la atención de los apóstoles se gira alrededor del templo y como la iglesia es el nuevo templo escatológico inaugurado. Eso se ve en muchas partes, pero sobre todo cuando analizamos la estructura. El templo tiene un rol importante en la actividad de la iglesia en Hechos en capítulo 2-5. Ok, perdón. Ok, aquí está. Entonces, en estos textos vemos un lenguaje en común. Noten estos. 6-7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Noten ese lenguaje de crecía y se multiplicaba. Hechos 9:31. Entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor, en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. O 19:20. Así crecía poderosamente, prevalecía la palabra de Dios. Entonces vemos un resumen así. La palabra o las iglesias se multiplicaban y crecían. Ese lenguaje de la comisión de Adán en Génesis 1 ahora es aplicada a la expansión de la nueva humanidad, la inauguración de la nueva creación, el nuevo Edén, que es la iglesia de Cristo. Ok, entonces consideremos algunos puntos teológicos acerca del Evangelio, el libro de Hechos. Algunas afirmaciones importantes que debemos hacer en cuanto a cómo interpretar el libro de Hechos. Pero el libro de Hechos es único. Relata la historia de la iglesia apostólica bajo el ministerio de los apóstoles, quienes habían recibido una autoridad única y fundamental en la iglesia. Ellos fueron llamados como los representantes de Cristo para dar testimonio de su vida, muerte y resurrección en todo el mundo. Además, es único en que está tratando la historia de la iglesia en un tiempo de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Estos son algunos principios que nos guían en el uso de Hechos como un patrón para nosotros, como un libro didáctico. En primer lugar, en nuestra eclesiología, la autoridad apostólica es clave. Creemos que hay peso determinativo en dos cosas: la palabra apostólica y el ejemplo apostólico. Debido a esto, el libro de Hechos es útil porque vemos la práctica de los apóstoles que puede servir como un modelo para nuestras iglesias hoy. La manera en que cómo ellos ordenaron otros discípulos o misioneros o diáconos sirve como una guía para nosotros. También su observación del día del Señor, su apoyo a misioneros, su apoyo a los necesitados, muchas otras cosas que nos ayuda a entender el rol de cómo ellos, qué hacían en sus cultos, como vemos Hechos 2, 44 y 47, y muchas otras partes que nos sirven de guía y de ejemplo autoritativo para nosotros. En segundo lugar, debido al rol fundamental de esta etapa, no debemos esperar la continuación exacta de todas las cosas que vemos en la vida de los apóstoles. Por ejemplo, los dones milagrosos de profecía, milagros y lenguas son prominentes en Hechos, pero no tienen el mismo lugar prominente en la iglesia post-apostólica ni en algunas de las cartas posteriores del Nuevo Testamento. Esos dones sirvieron un rol fundamental y cumplieron ese propósito.
Por esto, no debemos esperar ver exactamente todas las cosas que formaron parte de la vida apostólica en nuestro mundo post-apostólico, porque es un tiempo transicional, el fundamento de la iglesia. En tercer lugar, debido al rol transicional de esta etapa, no debemos practicar algunas de las cosas que vemos en el libro, porque es algo transicional. Hay dos aplicaciones importantes de esto. Debido a la etapa transicional del antiguo al nuevo pacto, el templo y la sinagoga judíos todavía tienen un rol importante en la vida de los apóstoles. Como vemos en la historia de Jacobo. Él asistía al templo mucho en su vida e iba allí para orar. Muchos parecen haber ido a la sinagoga o templo en el día de reposo y de ahí tuvieron su culto cristiano en el primer día de la semana. Eso parece también haber servido un rol evangelístico, que empezaban en cada ciudad con los judíos de la sinagoga, buscando a los temerosos de Dios y los judíos fieles, y de ahí giraban su atención a los gentiles. Además, vemos historias interesantes de la circuncisión de Timoteo por Pablo, que también demuestra esta mente misionera y esta etapa transicional. Las fiestas, el día de reposo en el sábado y la actividad en el templo reflejan la transición de la iglesia de ser algo dentro del judaísmo a ser algo aparte o algo que es su cumplimiento. El segundo detalle importante aquí es que Hechos no es el mejor lugar para entender el Ordo Salutis. Tenemos dos cosas importantes. Tenemos el Ordo Salutis y la Historia Salutis. Ordo Salutis e Historia Salutis. El Ordo Salutis hace referencia a el orden por el cual somos salvados, el proceso de nuestra salvación, que somos, en primer lugar, llamados, o pues, en primer lugar, elegidos y predestinados. Yo dividiría esas dos como dos cosas. De ahí somos llamados, somos, parte de eso es la regeneración. De ahí somos convertidos, creemos y nos arrepentimos, y somos justificados, adoptados, tenemos el Espíritu, somos santificados y hasta glorificados, ¿cierto? Ese es el Ordo Salutis. Y según el Ordo Salutis, no hay un creyente que no tenga el Espíritu, ¿cierto? Todos los creyentes verdaderos tienen el Espíritu. Incluso Pablo puede decir que si uno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Entonces, ese es el Ordo Salutis, que cuando uno cree en Cristo, recibe el Espíritu. Pero en el libro de Hechos estamos viendo la Historia Salutis. Estamos viendo cómo el mundo transiciona del antiguo pacto al nuevo. Y eso produce algunos fenómenos interesantes, porque la plenitud del don del Espíritu no ha sido dado todavía. Había algunos que quizás fueron convertidos, como David fue convertido, pero sin recibir todos sus beneficios del nuevo pacto, porque no les había predicado el nuevo pacto todavía. Entonces, eso es importante. Y voy a continuar después de un segundo. Entonces, en la Historia Salutis del libro de Hechos, vemos muchos que crean, pero no reciben el Espíritu Santo en ese mismo momento. Que habían creído en Cristo, pero no habían sido instruidos completamente. Entonces produce un fenómeno único en esa transición, porque el Espíritu, en el sentido de Pentecostés, es un beneficio del nuevo pacto. Pero en este momento todavía algunos, bajo la administración del antiguo pacto, que como David, como Moisés, como otros santos del Antiguo Testamento, fueron convertidos. Pero de ahí cuando les predica Cristo, ellos reciben el Evangelio y reciben el Espíritu. Entonces esto produce un fenómeno importante, que si no hacemos esta distinción podemos caer en los errores de muchos grupos pentecostales, que hablan de que, mira, ese es el Ordo Salutis. Uno cree y de ahí de algún momento en el futuro puede recibir el bautismo del Espíritu. No, eso no es lo que enseña el libro Nuevo Testamento. Hechos narra ese punto
Porque algunos creyeron y fueron salvados en el sentido del antiguo pacto, de lo que era posible bajo el antiguo pacto. Pero de ahí, con tiempo, creen en el evangelio del nuevo pacto y reciben todos los beneficios de ese nuevo pacto. Pero no, ya no hay ese tipo de transición. Ya se predica el nuevo pacto, ya se predica el evangelio de Cristo. Y eso es lo que uno cree. Entonces, cuando uno cree eso, recibe todos los beneficios de Cristo y del nuevo pacto, sin distinción entre algunos que son los más espirituales, que alcanzan algún segundo brote, algún segundo beneficio del Espíritu Santo. Esos son algunos puntos importantes. En primer lugar, la práctica apostólica es importante, pero no toda la práctica apostólica va a continuar. No debemos decir, pues yo soy como un apóstol, entonces yo voy a hacer milagros, hacer todo eso. No debemos esperar todo eso debido al rol fundamental de esos dones. Y también debemos distinguir entre ordo salutis e historia salutis. Otros temas importantes aquí es un tema que une Hechos y Lucas, y es Cristo como el siervo sufriente, el siervo de Jehová. Todos los evangelios citan esas canciones y las conectan con Cristo. Lucas hace esto de manera más explícita en Lucas 4, cuando cita Isaías 61, la última de esas canciones, en la sinagoga de Nazaret y proclamándose ser el cumplimiento de ella. Las otras canciones son conectadas con Cristo también en varios lugares, desde su humildad, su sanidad de las enfermedades, su muerte como el cordero mudo bajo la mano de sus trasquiladores. Pero en Lucas y Hechos, una frase muy importante de esas canciones viene de Isaías 42, versículo 6, la primera, que dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para los gentiles. Goim. La frase clave es al final, donde dice que el Mesías será puesto por Jehová como luz para los gentiles. Lucas empieza la vida de Cristo con esta afirmación en las palabras de Simeón: luz de revelación a los gentiles, en 2:32. Eso sirve el tema importante de los dos libros de cómo el reino alcanza a los gentiles. Cristo vino en primer lugar para los judíos, pero también vino a bendecir a todas las naciones, como era la promesa tocante a la simiente de Abraham. Ese patrón se ve en la vida, este patrón de la vida de Cristo también explica la práctica apostólica. Ellos vinieron primero para bendecir a los hijos de Abraham, predicando a los judíos, pero cuando ellos rechazaban, anunciaban el evangelio a los gentiles. Eso fue la práctica muy común de ellos. Ese mismo lenguaje de Isaías 42 es usado para hablar del ministerio apostólico. Por ejemplo, Pablo lo aplica a su propio ministerio en Hechos 13, 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he que nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor: te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hacia los confines de la tierra. Luego, al final en los juicios de Pablo, lo dice de nuevo, pero ahora aplicándolo de vuelta a Cristo, en 26-22. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta ese día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería: que Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Luz para los gentiles. Eso es interesante y llamativo en varios niveles.
En primer lugar, es una técnica literaria de Lucas y Hechos que puede señalar un tema importante, la inclusión de los gentiles. El contenido de los dos libros demuestra ese énfasis también en muchas maneras. Por lo tanto, prestar atención a esa repetición intertextual nos señala una parte importante de la meta teológica de Lucas. En segundo lugar, Pablo parece presentar su ministerio apostólico como algo en unión con el ministerio de Cristo, una continuación de él. Algo parecido a lo que se dice en Hebreos 2. Hablando de esa salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos. Entonces, esa idea de Cristo fue la primera luz a los gentiles, y de ahí su pueblo también continuaba ese patrón. En tercer lugar, nos indica algo de la naturaleza complicada de la tipología y la profecía. Eso viene de la realidad de lo que llamamos la solidaridad corporativa, o la idea de representación federal, o la idea del uno y los muchos. El representante y su pueblo pueden ser intercambiables tanto en la profecía como en el cumplimiento. En la profecía, a veces son individuos que sirven como tipos, o Dios hace promesas acerca de un rey individual. O en otras ocasiones, habla de la comunidad entera y hace promesas acerca de un pueblo. Eso tiene su base en la promesa a la mujer y el pacto con Abraham. En la maldición de la serpiente hay una descendencia grande y una simiente particular. La descendencia es la idea de la enemistad. Hay una enemistad entre la serpiente y la mujer y sus descendientes, como dos linajes diferentes. Pero de ahí dice, pero él, una simiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás a él en el calcañar. Entonces, de los muchos señala uno que hará la obra de herir. Entonces, va este intercambio de muchos y uno que hace una obra representativa. En Abraham vemos lo mismo. Tenemos promesas tocantes a una gran nación y de una simiente particular, quien posee las puertas del enemigo y bendice a todas las naciones. El pacto de Sinaí parece enfatizar la parte corporativa, mientras el pacto con David lo centra de nuevo en el líder representativo del pueblo, el rey. Es interesante este punto. Abraham, Moisés y David son todos conectados. Todos los pactos son conectados, pero sobre todo estos. Abraham tiene promesas de su descendencia numerosa y de su simiente singular. Y Pablo señala ese punto también. Entonces hay estas dos ideas. Vas a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas. Y tu descendencia, tu simiente singular, bendecirá a todas las naciones, o poseerá las puertas de sus enemigos. En capítulo 22. Usa ese mismo intercambio de plural y singular en capítulo 22 de Génesis que vemos en Génesis 3. Y de ahí, la descendencia numerosa se ve en Israel, que debe ser una bendición a las naciones, pero ellos como un tipo corporativo de Cristo, una comunidad que tipifica al Mesías, Cristo siendo el verdadero Israel. Y David lo centra en un representante del pueblo, y Cristo es el hijo de David. Esa misma diversidad entre el líder y su pueblo aplica al cumplimiento. A veces una promesa en cuanto a la nación puede aplicarse al individuo. Por ejemplo, cuando Mateo cita Oseas 11:1, cuando Dios saca a su hijo de Egipto, en el contexto parece referirse a Israel como nación, pero Moisés lo aplica a Cristo, pero Mateo lo aplica a Cristo, quien individualmente es un nuevo Israel, y David es el líder del nuevo Éxodo, según capítulo 3. O a veces las promesas del Mesías específico son cumplidas en su pueblo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento nunca identifica explícitamente a Cristo como el cumplimiento de Génesis 3:15. Pero el texto más explícito en conectar esto con el Nuevo Testamento es Romanos 16:20, en el cual habla no de Cristo como el que aplasta la cabeza, sino
de nosotros, los creyentes, como los que aplastamos la cabeza de la serpiente. Entonces, ¿cuál es? ¿Cristo o su pueblo? Pues son los dos. Cristo lo hace en sentido definitivo y nosotros somos unidos federalmente a Él, unidos con Cristo, y en Él nosotros también aplastamos la cabeza de la serpiente. De igual manera, vemos esto aquí en el libro de Lucas y Hechos. Cristo individualmente es el siervo de Jehová, quien sirve de luz para los gentiles, quien sufre por el pecado de su pueblo. Pero en Hechos vemos que su pueblo también manifiesta una forma de cumplimiento de esto en su ministerio a los apóstoles. Al ser unidos a Cristo, lo que Él hace también se cumple en ellos. Por ejemplo, como Él es perseguido, también nosotros. Como Él toma su cruz para obedecer al Señor, también nosotros debemos tomarla al diario. Como Él fue luz para los gentiles, también nosotros debemos ser luz para los gentiles, predicando el Evangelio y dando testimonio de Él. Ahí están algunos textos. Un punto final que podemos señalar es la importancia del Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas y en Hechos. En primer lugar, en Lucas 1:35, el Espíritu Santo es el poder detrás del nacimiento de Cristo. Teológicamente, él es la fuerza detrás de la encarnación. Es Él que lo hace posible que una virgen dé a luz a un bebé y que ese bebé sea santo y el Hijo de Dios. El Espíritu Santo también unge a Cristo para su obra. Vemos eso en su bautismo. Y de ahí lo lleva, de cierto, lo guía en muchas partes. El Espíritu Santo confirmaba la obra de Cristo. Un hombre ungido con el Espíritu, según Hechos 10:38. El Espíritu Santo también es el quien revela, obra en el corazón de otros para que ellos lo puedan entender. El Espíritu Santo obra a través de su pueblo para dar testimonio de su obra. A través del Espíritu, ellos iban a dar testimonio de Él. El Espíritu Santo también sella la obra de Cristo. Asegura su obra, completa su obra entre todo su pueblo. Y es a través de la obra del Espíritu Santo que todos iban a ser, Cristo iba a reinar sobre todo el mundo. Esa estructura de los Jerusalén y Judea, Samaria y los últimos confines de la tierra, es paralelo a las 4 veces que el Espíritu viene en don de lenguas en el libro. Son 4 eventos en Pentecostés, obviamente, en Hechos 2, y sirve para iniciar esto y sirve para dar el Espíritu en Jerusalén y Judea. La segunda vez que lo vemos en capítulo 8 es en cuanto a los samaritanos que recibieron esto. Y de ahí son 2 otras oportunidades o momentos donde eso se manifiesta. En capítulo 10, 44 y 48 y 11, 18. Y luego en 19, 5 a 7. 10 es en Judea, pero es a los gentiles, a un grupo de temerosos de Dios, de no judíos. Entonces vemos Judea, Jerusalén y Judea, Samaria, los gentiles y los gentiles de Éfeso, lejos de los últimos confines de la tierra, y sirve un rol importante. El Espíritu, está confirmando la palabra profética, está anunciando ese cambio de los judíos a los gentiles, a un pueblo mixto de todas las naciones, y también está marcando la expansión del reino de Cristo, como el nuevo Adán que está expandiendo su templo reino inaugurado en toda la tierra, desde Jerusalén hasta Judea y Samaria, hasta los últimos confines de la tierra. Entonces, mis hermanos,
El libro de Hechos es un libro muy hermoso que nos muestra cosas increíbles, milagros, hay historias de sermones increíbles, conversiones de miles de personas, a persecución, los primeros mártires de la iglesia. Muchos detalles muy interesantes, muy divertidos de leer, pero al mismo tiempo todo esto con un mensaje teológico claro, de la gloria de Cristo. Cristo como Rey resucitado, ascendido a sentar en su trono. Que el reino de Dios no es algo que vemos con nuestros ojos, como algo, ahí está su trono, ahí está su Capitolio, sino está en los cielos y está expandiendo su reino a través de la predicación de la palabra, porque Él envía su palabra y la palabra crece y se multiplica. A través de discípulos, incluso a través de discípulos perseguidos, el reino avanza. No es a través de conquista de la opresión, pero liberación del pecado, liberación de la muerte espiritual, liberación de esa opresión de Satanás. Incluso para sufrir persecución con gozo. Incluso en medio de la persecución, como en Éxodo, siendo multiplicado y creciendo, produciendo fruto, conforme a la bendición de Dios y su promesa dada a los patriarcas, que Él será bendición a los judíos y también a los gentiles. Entonces, mis hermanos, damos gracias al Señor por el libro de Hechos, porque revela cómo Dios envía el Evangelio también a nosotros los gentiles. Que Cristo quiere salvar un pueblo, un remanente de todas las naciones. Porque Él es el rey de David, el rey de Abraham, el verdadero Adán, quien llena la tierra con la bendición de Dios y su vida y su gloria. Y con eso cerramos nuestro estudio ahora de Hechos.